Bueno, buenas tardes, cadetes de cuarto año, sociales y naturales. ¿Cómo andan? Aburridos seguramente. Ya casi 60 días que estamos encerrados. Son muchos realmente. Ya en los primeros días a mí no me pesaba, pero ya a esta altura del partido, después de casi 60 días de estar aquí, bueno, ya empieza el estrés a jugar un papel muy importante. Supongo que para ustedes también. Tienen que hacer actividades de todas las asignaturas y bueno, esperemos que esto pueda modificarse y en la segunda mitad del año ya podamos estar en el aula dando algunas clases, si no todas, por lo menos algunas clases presenciales, ¿no? Eso ya sería un avance bastante importante. Bueno, ya en el transcurso de esta semana se completaron las entregas de los trabajos vinculados a la actividad número 4, así que ya prácticamente todos los alumnos de cuarto naturales y sociales me han hecho entrega de la cuarta actividad. Me están quedando dos alumnos morosos que se pusieron en contacto conmigo, no los voy a nombrar, no los voy a mandar al frente, pero se pusieron en contacto conmigo, dijeron que iban a regularizar la situación y hasta ahora estoy esperando de que lo hagan. ¿Eh? Entonces, por favor, vamos apurando un poquito con eso porque estamos atrasados ya con las entregas para esos dos alumnos. Bueno, entonces, yo lo que voy a hacer ahora, ya los estuve corrigiendo, se los estuve devolviendo, de manera que vamos a preparar una actividad número 5 que recién el lunes se las voy a colgar. Vamos a dejar pasar el fin de semana, descansen el fin de semana, traten de hacer otra actividad, Netflix o, qué sé yo, alguna actividad casera, puede ser cocinar, puede ser limpiar, qué sé yo. Cualquier actividad que no sea estudiar, que no sea hacer un trabajo práctico, un poco descansar la cabeza y hacer otro tipo de actividad dentro de la casa. Entonces, recién el lunes le voy a colgar la actividad, pero lo que sí voy a hacer ahora es un poco comentarles la etapa agroexportadora, que ustedes estuvieron trabajando en la actividad número 4, y pasarles algunas diapositivas de las que siguen, de las que ya les pasé en la presentación anterior. Yo lo que hice en la presentación anterior es darle toda la parte introductoria. Vimos, a ver, ya podemos ir, déjenme ver un poquito, acá. Vamos a compartir pantalla, a ver cómo sale. Yo comparto pantalla y ahí tenemos las etapas que habíamos considerado en la presentación anterior. Entonces, vamos a ampliar un poco. Ahí está. Bien. Bueno, lo que yo les pasé en el video anterior tiene que ver con la etapa de los aborígenes, donde hicimos más o menos un raconto de los grupos aborígenes más importantes de la Argentina. Vimos también la llegada de los españoles, la etapa colonial, la fundación de las primeras ciudades, a partir de 3 frentes colonizadores, que eso lo tienen ahí el PowerPoint está colgado en la web, ustedes lo pueden descolgar y lo tienen ahí disponible. Les digo esto por si no se habían percatado de esa situación. Van a la pestaña que dice PowerPoint y ahí tienen uno que dice etapas de formación del Estado argentino. Ahora lo voy a verificar por las dudas, pero creo que está colgado ya desde el año pasado que está colgado. Ya esto lo vengo usando ya año tras año. Yo estos PowerPoint los utilizo para cerrar el tema. O sea que primero lo trabajamos y después como cierre le paso el PowerPoint, vamos a multimedia y ahí entonces un poco con la participación de ustedes que ya lo vieron al tema, hacemos entonces una síntesis final para cerrarlo. Como no tenemos esa oportunidad, yo se los paso ahora, pero se los voy pasando de a poco. Se los voy pasando de a poco. Bueno, después vimos la etapa de la independencia y a partir de la independencia entonces, lo que trabajamos en la actividad número 4 es la etapa agroexportadora, esta que está aquí. ¿eh? Nos estaría faltando, y ahora en la actividad número 5 vamos a trabajar con la etapa de sustitución de importaciones, que es la que continúa, y la etapa de globalización también, esas dos etapas. Bueno, entonces, muy bien ustedes me pusieron que para el desarrollo de la actividad agroexportadora, una de las cuestiones principales es que justamente esta etapa está basada en la valoración del recurso suelo. ¿eh? El recurso suelo es realmente una cuestión muy importante porque, decíamos la clase anterior, los españoles pusieron principalmente su objetivo en la minería. Su objetivo era llevarse la plata, el oro, es decir, todos los metales hacia Europa, de manera tal de que el centro neurálgico de mayor importancia
dentro del territorio nacional estaba justamente en el Alto Perú, dentro de lo que era el territorio del Virreinato del Río de la Plata, fuera de la República Argentina, porque eso está en Bolivia, en realidad. Potosí era el centro neurálgico de la producción minera de los españoles aquí en el Virreinato del Río de la Plata. Bueno, nosotros ponemos el acento, en cambio, en la valoración del recurso suelo. Eso significaba entonces una actividad agropecuaria basada principalmente en la exportación y en las necesidades de alimento que tenían en Europa. Eso me lo pusieron muy bien, dado que en Europa ya estábamos en pleno proceso de industrialización ya desde el siglo XVIII, y como consecuencia de esa circunstancia había una necesidad bastante significativa de alimentos para una población que venía creciendo incesantemente. Bueno, pero no había gente, había una muy baja densidad de población aquí en nuestro territorio nacional, de manera que, digamos que valorar el recurso suelo y desarrollar una etapa basada en la actividad agropecuaria significaba en primera instancia organizar colonias trayendo contingentes de personas que trabajen ese suelo, provenientes principalmente de Europa. Es decir, colonias o contingentes que venían de Suiza, que venían de Alemania, que venían de Italia, que venían también de Francia, algunas colonias judías que también con el pasar del tiempo se fueron fundando en el transcurso de lo que es el territorio nacional, es decir, de muchas nacionalidades, principalmente de Europa. Aquí estamos viendo nosotros, hubo una entrada tan masiva de inmigrantes en esa época que, por ejemplo, desde el primer censo nacional, que fue en 1869, al segundo censo nacional, que fue en 1895, la población se duplicó. De censo a censo la población se duplicó. Y prácticamente el 30% de la población argentina eran todos personas nacidas en el extranjero. Por supuesto que eran todas personas jóvenes en general, algunos venían ya casados y venían con sus hijos muy chiquitos, otros no, pero lo cierto es que en el transcurso de la etapa agroexportadora, esos inmigrantes empezaron a tener sus hijos también aquí en la República Argentina, ya eran hijos de inmigrantes que nacían aquí en la República Argentina. Eso es muy importante para tener en cuenta, ¿no? Acá estamos viendo algunas fotografías de principios del siglo XX, en donde veíamos esos contingentes con sus particulares atuendos que se usaban en aquella época. Acá tenemos otra imagen donde vemos, por ejemplo, no se alcanza a ver bien lo que es, aparentemente parecería ser un almacén de ramos generales, que era muy común cuando se fundaba una colonia. Toda colonia no tenía como finalidad generar pueblos, generar poblaciones. Eso vino después, vino como consecuencia de, pero en aquel entonces los contingentes que se traían de Europa principalmente poblaban el campo, y por supuesto había un lugar central donde los servicios esenciales, principalmente el almacén de ramos generales, muchos de los cuales todavía persisten en las colonias de aquí de la provincia de Santa Fe, por ejemplo. Aquí estamos viendo una construcción muy vieja, medio de estilo italiano, por decirlo de alguna manera, que pareciera ser el almacén de ramos general. Era el almacén donde uno se proveía de todo, se proveía de alimentos, de bebidas, de ropa, compraba, por ejemplo, ciertas cosas hechas con metal, por ejemplo, podía ser una olla o algo por el estilo. Todo prácticamente se compraba en ese almacén de ramos general. Bueno, acá lo tenemos, precisamente. Esta es la imagen, la inferior izquierda, en una esquina justamente de un viejo almacén de ramos generales. Esto es un museo. Este museo, que lo pueden visitar, está en Villa María, provincia de Córdoba, el museo de los almacenes, justamente los almacenes de allá de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, primeras décadas del siglo XX. Entonces, esto es un muñeco, por supuesto, que representa a una persona de aquel entonces con la mercadería. Acá también, fíjense en ruedas para carretas, que era el medio de comunicación que había por aquel entonces, sillas de chapa, por ejemplo, cencerros para los animales, y bueno, ahora le han agregado otras cosas, tachos para leche, le han agregado otras cosas porque esto se ha modernizado. Hoy ya está transformado en museo.
Acá tenemos el telégrafo, la dirección de correo y telégrafos. En aquel entonces el telégrafo era el WhatsApp de la época, ¿no? Para cuando uno quería comunicarse, era justamente a través del telégrafo. Esto funciona con el código Morse. Hay una persona que conoce ese código, cómo se representan las letras a través, como en el Titanic. Si habrán visto la película del Titanic, vieron que cuando querían pedir socorro, lo hacían a través de justamente el telégrafo. Era lo que había en aquel entonces, el telégrafo eléctrico, ya para esa época. Entonces estaba también la estafeta de correo y estaba también, imagínense, en una carta mandada a los familiares a Europa, demoraba un mes para llegar en barco y otro mes para regresar, más el tiempo que demoraba después allá en llegar al domicilio. Es decir, realmente era un tiempo muy, pero muy largo. Pasaban 3 meses hasta que una persona que estaba ya radicada aquí en la Argentina recibía noticias de su familia allá en Europa. Y bueno, el telégrafo era caro, era un poco caro, pero era una forma de comunicarse un poco más rápida, de manera que la oficina de telégrafo también estaba en ese lugar central junto con el almacén de ramos generales. ¿eh? Estaba la iglesia, nunca faltaba la iglesia para profesar el culto, en el caso de los alemanes o los suizos, la iglesia protestante, en el caso de los italianos, los franceses, la iglesia, perdón, católica. Eso lo podemos ver siempre en frente de la plaza central de todas esas localidades que nacieron a partir de colonias agrarias. Bueno, el lugar central, esa plaza central de la localidad, habitualmente era el lugar central de la colonia donde justamente se concentraban esos servicios, ¿no? Iglesia, almacén de ramos generales y oficina de correos y telégrafo, principalmente. Después podía haber por ejemplo, alguna escuelita rural, ya vamos a hablar un poquito de la educación, ¿eh? Algunos otros servicios por ahí en ese lugar central colonial. Bueno, además entonces de traer a los inmigrantes, había otra necesidad. Había la necesidad de un medio de transporte que permita unir la unidad productora era el campo, pero si la actividad estaba principalmente focalizada a la exportación, había que justamente transportar esa producción agropecuaria hasta el puerto de Buenos Aires, el puerto de Rosario, Rosario que hasta ese entonces prácticamente era una villa muy chiquita, empezó a crecer abismalmente y se transformó en la ciudad que es hoy, ¿no? Una ciudad realmente muy, pero muy grande, la tercera de la República Argentina, después de Buenos Aires y Córdoba, y es una ciudad que creció en torno a su puerto, ¿no? Tan rápidamente creció que le dicen la Chicago Argentina a Rosario, porque Chicago también es una ciudad estadounidense que ha crecido así de manera abismal, así de manera muy rápida con la industrialización. Entonces, ese medio de comunicación en un momento en que no había automóviles, ni había rutas, ni nada por el estilo, era el ferrocarril. El ferrocarril ya estaba desarrollado en Europa, los británicos, los franceses principalmente, fueron los que se encargaron del trazado del ferrocarril en la República Argentina. En primera instancia, el ferrocarril utilizaba estas máquinas a vapor, con caldera, esto cilíndrico que está acá es una caldera con tubitos adentro, funciona a vapor, y tenía aquí acá atrás un compartimento donde se almacenaba el carbón, así que por acá adelante uno manejaba la máquina, el maquinista, y el otro era el fogonista, le decían, o fogonero, era el que continuamente alimentaba la caldera de carbón para que funcione. Era un humerío, eso me acuerdo yo, cuando era chico funcionaban todavía, las máquinas eran de este tipo, así que era un humerío impresionante que salían entre las ruedas, por arriba, por la chimenea, por todos lados. Lo habrán visto también en algunas películas, ¿no? Las películas de la Segunda Guerra Mundial, se utilizaba muchísimo precisamente el tren para el transporte, y bueno, entonces el ferrocarril se propaga primero lentamente por la región pampeana y después empieza paulatinamente a llegar a otros puntos por fuera de la región pampeana. Una de las características es que para que funcione esta locomotora es necesario cargarle agua cada tantos kilómetros. Por eso que ustedes van a ver, por ejemplo, este cañito que está aquí, este cañito, que todavía hoy ya no se usa, pero cumplió una función sumamente importante para cargarle agua justamente cada 10, 15 kilómetros
a la locomotora, ¿no? Bueno, el problema es que este ferrocarril se trazó en una suerte de abanico. Fíjense que todas las vías férreas prácticamente convergen en Buenos Aires y en Rosario. Esas son las dos ciudades. Miren la densidad ferroviaria que hay aquí en este sector que está aquí, y fíjense en el vacío. Esto es para el año 1870 en el caso del color negro. Estas fueron las primeras redes ferroviarias que se trazaron, de Buenos Aires o de Rosario a Córdoba, y de Buenos Aires hacia el interior, más o menos hacia San Miguel de Monte, Lobos, que es una zona agropecuaria muy importante, y desde Buenos Aires hacia justamente la cercanía hacia Chascomús, la zona cercana a la bahía de San Borondón. Bueno, esas fueron las primeras. Y después en rojo están las que se trazaron después hasta el año 1914, en donde entonces la región pampeana se dotó de una red ferroviaria realmente muy densa. En un momento Argentina tenía la red ferroviaria más grande de toda Latinoamérica. Esa es otra cuestión. Hoy ya casi no tenemos trenes, tenemos muy poco ferrocarril, pero en su momento Argentina llegó a tener la red ferroviaria de mayor extensión de toda Latinoamérica. Éramos un ejemplo realmente en estos aspectos. Hay otros que mejor ni nombrarlos, pero en estos aspectos éramos realmente lo mejor que había en Latinoamérica. Pero lamentablemente por fuera de la región pampeana, en lo que se llama región extrapampeana, en la región chaqueña, aquí en el noroeste, acá en la región de Cuyo, en la Patagonia, prácticamente la densidad ferroviaria era muy escasa. El ferrocarril llegaba con solamente un ramal. Entonces por eso que el ferrocarril nosotros lo tenemos dividido en ramales. El general Urquiza para la Mesopotamia, el general Belgrano es el que viene por aquí, desde Buenos Aires, sale del Retiro, pasa por Rosario, Santa Fe y se va hasta la frontera. El ferrocarril General Mitre sale de Buenos Aires, pasa por Rosario, Rafaela y se va para el noroeste. El ferrocarril General Sarmiento se va desde Buenos Aires hacia San Juan, La Rioja, por esta zona que está acá. El General San Martín se va desde Buenos Aires a Mendoza. El General Roca es el que justamente va hacia Neuquén y hacia la Patagonia. Es decir, cada uno tiene una trocha distinta, tiene un ancho de vía distinto, o sea que no hay complementariedad entre estas líneas ferroviarias. Lamentablemente tenemos una centralización del ferrocarril muy, pero muy importante, que no favorece precisamente la distribución poblacional y la distribución de actividades económicas. Esto favoreció enormemente justamente a la región pampeana, que fue la que más se desarrolló. Bueno, una tercera cosa, y esto también, algunos me lo puntualizaron, pero muy pocos me puntualizaron este punto, que es muy importante también, es que como esos inmigrantes empezaban a tener sus hijos aquí en las colonias, aquí en la República Argentina ya, bueno, esa gente había que dotarla de una educación. Ningún pueblo puede progresar si no tiene una educación. Hasta ese entonces la educación no era obligatoria. ¿Y quién impartía educación? Y la impartían los jesuitas, los franciscanos, escuelas religiosas, escuelas de pupilos, que eran muy caras y que, bueno, el grueso de la población no tenía acceso a esa educación. Entonces, era necesario justamente dotar a la República Argentina de escuelas públicas y de hacer obligatoria la educación primaria. Por aquel entonces, la educación primaria que se extendía hasta los 11, 12 años. ¿No? Entonces, esa actividad la hace Sarmiento durante su presidencia. Se lo conoce a Domingo Faustino Sarmiento como el gran mentor de la educación nacional. Y en un primer momento, como no había maestros aquí, no había ningún maestro formado, se utilizaban a aquellos que tenían, digamos, sapiencia, que eran abogados, o que eran contadores, o tenían, digamos, algún título o algo de sapiencia por la misma experiencia, y en gran medida también se trajo contingentes de maestras, principalmente de Estados Unidos. Las maestras del Domingo Faustino Sarmiento eran en un principio provenientes de Estados Unidos, traídas de allá, pero en paralelo lo que se hizo fue fundar las escuelas normales. Todas las escuelas normales, todas las ciudades prácticamente importantes de la República Argentina están dotadas de escuelas normales, que cumplían la función de formar maestros y maestras. ¿eh?
Entonces, la primera escuela normal que se funda es la de Paraná. Si alguno de ustedes es de Paraná, la escuela normal Torres, así se llama, aquí la tenemos, la foto superior derecha, esa es la esquina de calle Urquiza y Corrientes, en la ciudad de Paraná, la entrada principal de lo que es la escuela normal Torres. Bueno, esa es la primera escuela normal fundada, pero después tenemos escuelas normales por todo el país. Esta es la que está en Buenos Aires, una de las tantas. En Buenos Aires hay muchas escuelas normales, la Escuela Normal de Sarmiento, y esta no recuerdo ahora cuál es. Acá nosotros en Santa Fe tenemos la Escuela Normal General San Martín, también tenemos nuestra propia escuela normal, pero allí terminaban quinto año, y así como ustedes egresan como subteniente de reserva, en una escuela normal egresaban como el título de maestro. Entonces ya estaban dispuestos y listos como para empezar a ejercer la profesión. Hoy ya no, hoy ya se necesita, digamos, otra instancia superior, posterior a la culminación de la escuela normal, pero en aquel entonces quien culminaba la escuela normal ya estaba justamente habilitado para ejercer la docencia en el nivel primario, principalmente. Maestro, estamos hablando de maestro, no de profesor. Bueno, entonces, se fomenta la educación, se trae el ferrocarril, se traen contingentes de inmigrantes de Europa principalmente para fundar colonias agropecuarias. La otra cuestión que también es importante, y me lo han reflejado en el trabajo práctico, son las campañas militares. Porque acuérdense ustedes que, y yo ya voy a volver a esta en todo caso, pero si vemos un mapa, de lo que era justamente las Provincias Unidas del Río de la Plata después de la independencia, vamos a ver de que de las 23 provincias que tenemos hoy en la República Argentina, 14 son las tradicionales, las otras se fueron agregando después como provincias. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente quedaron dos territorios, uno la Patagonia Argentina, todo esto que está aquí, que quedó en manos de los aborígenes, quedó en manos de los aborígenes. Y el otro territorio que también quedó en manos de los aborígenes ha sido el noroeste argentino. El noroeste argentino, el noreste, perdón, noreste argentino. Estamos hablando de Formosa, lo que hoy es provincia de Formosa, Chaco, norte de la provincia de Santa Fe, principalmente, y una parte de la provincia de Santiago del Estero. Entonces, estos dos territorios, de alguna manera, la política que se implementa es la de justamente correr la línea de fortines, o sea, ir avanzando e ir justamente anexando los territorios a medida que los aborígenes se iban sometiendo. Entonces, de esa manera se desarrollaron dos campañas militares, una que es la campaña al sur, la campaña al desierto, desarrollada principalmente por el comandante Luis Piedrabuena y principalmente por el general Roca, Julio Argentino Roca, que después fue presidente, 2 veces, los 2 periodos, y la gestión desarrollada hacia el norte por el general Manuel Obligado. Tenemos un departamento aquí en la provincia de Santa Fe, en el norte de la provincia, con cabecera en Reconquista, que es el departamento general Obligado, precisamente el general, juntamente con el comandante Fontana, que también tiene su localidad allá en la provincia de Formosa, quienes desarrollaron principalmente la campaña La Gesta al Norte para con los aborígenes. Y hacia el sur, General Roca y comandante Luis Piedrabuena. Hay una localidad que se llama así. Y General Roca es un nombre bastante común en la Patagonia. Se podrá después discutir, poner digamos, en la mesa de discusiones si está bien, si estuvo mal, todo este proceso de justamente matanza que se hizo de aborígenes y de apresamiento y de ocupación de territorios que eran de los aborígenes. Bueno, eso no vamos a entrar ahora en esa cuestión y menos en un video. En todo caso, eso se puede justamente discutir en clase, donde cada uno podrá dar su visión y su fundamento, que eso está bueno hacerlo, pero no por este medio, acá no lo podemos hacer. Bueno, entonces, ahí yo les mencioné 4 puntos principales, y hay otros, pero estos son los 4 puntos principales que se fueron dando durante la etapa agroexportadora. La etapa agroexportadora entra en crisis en algún momento. Si bien fue muy importante y le dio a la Argentina una posición en cuanto a su Producto Bruto Interno muy alto, muy, muy importante, Argentina llegó a tener, si mal no recuerdo, el 8º
PBI más importante del mundo, pero tenía un problema esta economía. Dependía pura y exclusivamente de la actividad agroexportadora. No tenía otra actividad, no tenía diversificación de actividades, no tenía otra actividad que ante cualquier anomalía, cualquier problema que pueda afectar a la actividad agropecuaria, bueno, salir al frente con otro tipo de actividad, tener un plan B, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo afectó enormemente la crisis mundial que ocurrió allá por el año 1930, crisis que generó la caída de la bolsa mundial, una crisis realmente muy, pero muy importante, mucha desocupación en Europa, se vino abajo la economía general a nivel mundial. Pero como nosotros éramos exportadores de materia prima, exportábamos materia prima, pero importábamos aquello que nosotros acá no producíamos. Productos industrializados, por ejemplo. Acá no había productos industrializados. Para el año 30 había autos acá, pero no se fabricaba ningún auto, venían de Estados Unidos los autos. Eran Chevrolet o Ford, que venían de los Estados Unidos y se vendían aquí a unos pocos porque eran muy caros para la época y no había los planes que hay hoy para acceder a un automóvil, ¿no? Lo mismo los productos, por ejemplo, alimenticios industrializados, por ejemplo, productos lácteos, productos, por ejemplo, para la higiene, todo eso se traía de afuera, todo importado. Entonces, al no recaudar, porque no nos compraban productos agropecuarios, evidentemente no teníamos la recaudación suficiente para hacer frente a esas exportaciones. Razón por la cual, entonces, la imposibilidad, acá se los dice, imposibilidad de vender la producción agraria y la imposibilidad, entonces, ante esa situación, de importar productos manufacturados. Entonces entramos en una necesidad, ¿no? Y se desarrolla una política realmente muy fuerte en ese sentido, de sustituir todo aquello que importábamos. Y empezamos entonces a partir de ese momento a industrializarnos. Empezamos a industrializarnos, por supuesto que hubo que hacer una inversión enorme, ya para la etapa agroexportadora hubo que hacer una inversión enorme, porque las campañas militares para justamente someter a los aborígenes, el trazado de los ferrocarriles, la modernización de los puertos, la traída de contingentes de inmigrantes, todo eso es plata. Entonces, ya en ese momento Argentina empieza a pedir prestado dinero, no había FMI por aquel entonces, pero le pedíamos plata a los estados, a Inglaterra, por ejemplo, le pedíamos plata prestada a Estados Unidos, a países más importantes del hemisferio norte, y bueno, evidentemente eso significaba una deuda después que había que pagar. Lamentablemente, parte de esa deuda nosotros la hemos amortizado con tierras. Después de la campaña al norte, justamente del general obligado, esas tierras chaqueñas dotadas de quebrachos fueron dadas justamente para amortizar la deuda a una empresa británica que después con el tiempo se transformó en lo que fue la Forestal, que yo les mostré en unos videos pasados, cómo prácticamente devastaron al quebracho colorado para utilizarlo principalmente para la curtiembre de los cueros. Para eso se usaba el tanino, la savia del quebracho colorado. Entonces empieza una etapa de sustitución de importación. Imagínense ustedes que las industrias necesitan servicios para poder funcionar. Necesitan energía eléctrica y había que producir una cantidad de energía suficiente para justamente satisfacer las necesidades de esa fábrica que estaban por venir. Había que empezar, ya empezaba el automóvil a jugar un papel muy importante, entonces había que empezar a construir rutas. Bueno, todo lo que es, digamos, el sustento para el funcionamiento de la industria, bueno, el Estado se tuvo que hacer cargo de toda esa situación. Bueno, se hizo cargo de esa situación, eso se lo voy a mostrar en un próximo video, no ahora, primero se los voy a dar para que lo trabajen y después lo vamos a completar, pero lo cierto es que esta etapa de sustitución de importaciones se desarrolla en dos grandes etapas. En una primera etapa, durante la década del 30 y del 40, para sustituir los componentes o los elementos de mayor necesidad, principalmente la industria alimenticia, la industria principalmente también para la higiene, y las bebidas. Eso en una primera instancia fue lo que se justamente sustituyó. Y después ya en la década del 50 y del 60 se avanzó hacia la industria mecánica, la industria siderúrgica, metalúrgica, química,
la refinería de petróleo, por ejemplo, las fábricas de automóviles, ya se empezaron a fabricar también automóviles. Eso durante una etapa que se le llamó el desarrollismo y que se desarrolló desde fines de la década del 50 hasta prácticamente la década del 70 inclusive, cuando ya empieza entonces la otra etapa. Dos etapas bien definidas durante la etapa agroexportadora. Entonces, primero, los elementos de primera necesidad. Y después se avanzó hacia una segunda etapa de sustitución de precisamente las máquinas, maquinarias, automóviles, la industria del acero, porque todas las máquinas, todos los automóviles se hacen con acero, así que había que fabricar acero. Y ¿qué otra cosa les dije? Y la refinación de petróleo, que hasta ese entonces no se hacía. YPF lo que hacía era explotación de petróleo crudo, pero no tenía capacidad para su refinamiento, eso lo hacían las empresas extranjeras. Bueno, entonces, este video yo ya se los voy dejando, y el trabajo que entonces ahora va a coincidir con la etapa de sustitución e importaciones, avanzamos a la etapa que sigue, y a la etapa también de globalización que empieza más o menos en la década del 70 a nivel mundial y que para nosotros empezó más o menos a fines de los 70, principios de los 80, durante el gobierno militar, y que prosigue hoy con algunas variantes. Ha cambiado un poco en las últimas décadas la visión desde aquí de la República Argentina de la globalización, pero de todas formas la globalización permanece todavía intacta, ¿no? Así que bueno, entonces, reitero, les cuelgo este video el fin de semana, ya se los estoy colgando. El lunes les voy a colgar una nueva actividad, que va a ser la actividad número 5, y bueno, con este trabajo trato de desaburrirlos. A ver, déjenme que voy a salir acá de la pantalla compartida, ahí estamos, así los puedo ver, y me pueden ver ustedes a mí. Si están aburridos, yo los desaburro con un trabajo, quédense tranquilos, los cuelgo el lunes, y vamos a dar a ver cuánto podemos dar. Una semana, si yo lo cuelgo el lunes, la entrega va a ser a la semana siguiente, en el transcurso de la semana. No pongamos un día específico, porque después algunos me lo entregan antes, otros me lo entregan un poco después. En el transcurso de la semana siguiente me lo van a presentar. Bueno, entonces tengan buenas tardes y buen trabajo.